Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Hablemos con Propósito. El día de hoy estamos acá con la mamá de Andrea, más conocida como Andreita. ¿Cómo estás, Fran? ¿Qué tal? Dios La te verdad, bendice. gracias Andreita, muchas gracias igualmente. La verdad que un privilegio para mí, encantado de estar con ella. Andreita es una predicadora, ¿no? Más que nada a un público de niños, pero que se ha ganado el corazón de varios adultos también. Así que también ella es representadora legal de un instituto educativo y bueno, también está metida también en una fundación, ¿no? Como Sí, ayudante, ¿puede ser? sí. Bueno, presido y fundé una fundación eh, y además estos últimos 5 años soy la representante legal de un instituto educativo de nivel superior. Genial, genial. La verdad que, bueno, encantado de tenerte, Andreita. Bueno, Gracias. la mayoría, como veníamos hablando un poco detrás de cámara, muchos niños te ven como una heroína, ¿no? Quieren ser Andreita y eso la verdad que la primera vez también que te he visto predicar, también me llamó mucho la atención, me encantó, como ese espíritu de niño resurgió y bueno, la verdad que encantado de poder detenerte y te voy a hacer unas preguntitas bastante buenas también. Así que bueno, ¿cómo te sentías, Andreita? Bien, feliz, agradecida por el espacio, por poder compartir, que se abran espacios como este que nos permitan contar un poquito el detrás de lo que mucha gente ve. El personaje hace muchos años que lo represento y bueno, detrás del personaje hay una persona que preferentemente a mí siempre me gusta que quede detrás, pero creo en este tiempo también que por la experiencia, por el aprendizaje, poder tener espacios como este nos permiten inspirar a otros que están empezando, que no saben cómo, que tienen expectativas eh, acerca de lo que implica servir a Dios. Exactamente. Y una manera también bastante hace unos años atrás extraña, ¿no? De poder predicar, ¿no? Que veníamos, bueno, gracias a Dios el Evangelio, la forma de predicar fueron evolucionando. Hasta unos años atrás también el youtuber era como mal visto, es como, ¿quién es este que está saliendo a hablar de cosas? Pero bueno, la verdad que ha evolucionado bastante las formas de ser sal en el Sí. mundo y bueno, Andreita, te quería preguntar eso justamente, ¿cómo nace Andreita? Bueno, en la adolescencia yo estudié teatro, Mm. primero dentro del contexto de la secundaria, como una materia opcional en el lugar donde yo estudiaba. Luego esa profe de teatro del cole armó un grupo fuera del cole Ujú. y simultáneamente comencé a ir a un centro cultural en Córdoba para tomar los diferentes niveles de estudio de teatro que tenían. Y bueno, de repente en uno de esos años en el centro cultural ya se hacían funciones en sala, se estaba haciendo se estaba realizando una obra de teatro dirigido a público infantil y una de las actrices que representaba el papel de una niña en la obra se enferma y tiene que abandonar, entonces hacen lo que hoy se llamaría un casting Ujú. eh, para buscar reemplazo. Ok. Y bueno, me presenté y creo que quedé no por ser la mejor de las que se presentaron, sino por ser la que más parecía una niña Mira. para la actuación, para encarnar un personaje. Uno de los detalles que se tienen en cuenta es lo que se llama el physique du rôle, el físico para el papel, el cuerpo para el personaje. Y bueno, mis medidas, mis dimensiones daban exactamente lo necesario para representar a una niña en comparación con el resto de los actores. Así que bueno, empecé allí actuando para niños en la sala, pero también nos llevaban a realizar funciones en escuelas, en lugares
donde había mucha necesidad. Y un día yo estaba atravesando personalmente una situación muy difícil y bueno, nos llevaron a festejar el Día del Niño a un barrio marginal de la provincia, de la ciudad de Córdoba, y yo no quería ir, estaba mal, estaba con problemas, había pasado una noche complicada, todavía tenía resaca esa mañana. Mira, ¿cuántos años tenías ahí? Tenía 18 años. 18 años. 18 años. Y bueno, fui. Y cuando todo terminó, y primero nos contaron de la realidad del barrio, de la necesidad de la gente, de la situación, de lo que implicaba para ellos celebrar el Día del Niño. Y cuando terminamos se me acercó una nena, me tiró de la ropa y me dijo: cuando yo sea grande quiero ser como vos. Wow. Y fue lo que yo llamo una patada al pecho. Porque pude salir de mi egoísmo, de mirarme a mí misma, para verla a ella, para ver el contexto en el que vivía, la realidad. Y me di cuenta que yo no tenía nada que fuera digno de imitar. Nada que pudiera transformar o ayudar a la realidad de esa niña. Y al poco tiempo alguien me presentó a Jesús. Y al conocer a Jesús, mi vida cambió. Y supe que ahora podía llevar a Jesús y que Él transforme la vida de los niños como había transformado la mía. Y bueno, y de a poquito aquel personaje tuvo que cambiar de nombre porque el personaje pertenecía a la obra. Y fui construyendo y creando, dándole forma al personaje de Andreita. Andreita, mira. Al que le puse mi mismo nombre, ¿no? Claro. Para no copiarle a nadie. Y bueno, y hasta acá llegamos. Mira, ¿y ya más de casi 30 años? ¿O un poquito más? 32 años de ministerio. 32 años de ministerio. Bueno, tantos años. Recién estoy aprendiendo. Qué bárbaro. Sí, las generaciones van cambiando constantemente, así que uno tiene que... estamos en constante desafío de aprendizaje. Claro, exactamente. Y bueno, hablando un poco de esto de las generaciones, ¿no? Que van cambiando, bueno, empezó a aparecer la tecnología, los celulares. ¿Qué has notado en diferencia antes, ¿no? Cuando recién arrancaste, ahora en los niños? Wow. Bueno, hace 30 años es como que de alguna manera era un poquito más simple. Yo comencé con lo que en mi iglesia local llamábamos las brigadas evangelísticas. La brigada evangelística era un grupo mayoritariamente de jóvenes que a principio de año nos sentábamos con el pastor de la iglesia a planificar cuáles eran las áreas de la ciudad, los barrios cercanos a la iglesia, donde queríamos comenzar a llegar con el evangelio con el propósito de abrir o una obra, o un grupo, o una casa de oración. Entonces los primeros que llegábamos éramos los que trabajábamos con niños. Lo que también en otros lugares se les llama o se les llamaba la hora feliz. Hacíamos un programa de 2 meses de duración inicialmente, en el que todos los sábados llegábamos al barrio, empezábamos a juntar los chicos a la mañana, o a la tarde, o a la siesta, los sacábamos de las casas, nos juntábamos en una plaza, le presentábamos de diferentes maneras y con diferentes historias el mensaje del evangelio, y 2 meses después hacíamos una gran fiesta en el barrio, en la que, digamos, de alguna manera cerrábamos esa etapa, entregando carpetas, convocando a una fiesta familiar para que los papás conocieran el trabajo que hacíamos, y en esa fiesta el pastor de la iglesia presentaba el evangelio. Y era como una campaña evangelística para adultos de un solo día. En aquel tiempo
entiendo que solo necesitábamos pararnos y guiar a los niños a una decisión de fe. A repetir la oración: Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón, te recibo. Y digamos que estaba cumplida la tarea en el sentido de que ya aceptaron a Jesús. Claro. Que es maravilloso y que es trascendental. Pero en aquel momento la niñez no atravesaba por una realidad tan complicada como la de hoy. Siempre había un adulto que estaba mirando: che, están allá, alguna madre que aparecía, algún padre, sí. La familia, de alguna manera, había algún adulto responsable. Hoy, cuando voy a un lugar, no creo que lo único necesario es solo repetir una oración. Hoy siento que es totalmente necesario que el Espíritu Santo se manifieste y en ese mismo momento el niño pueda experimentar. No sé si puedo explicarme con claridad. Sí, sí, sí. Experimentar un Dios que se mueve en todas las dimensiones. Un Dios que yo le hablo, Él me escucha, me toca, me abraza. A veces le tenemos mucho miedo a lo emocional. Ay, es solo emocional. Ay, le toco las emociones. Sí. No tiene nada de malo. Somos seres emocionales. Y la emoción o las emociones son un lugar por el que Dios tiene que pasar para tocar el espíritu. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada que parte los tuétanos, las coyunturas, parte el alma. Va pasando, va entrando y va pasando. Bueno, para llegar al espíritu también tiene que atravesar nuestras emociones. Yo no puedo permitir que un niño se vaya de un evento sin haber experimentado a un Dios que lo comprende, que lo conoce, que se vaya sintiendo y sabiendo que ese Dios con el que se encontró vuelve con él a casa. Una casa donde no hay padres presentes, una casa donde hay necesidades de todo tipo, una casa en la que quizás haya una persona que lo está abusando, una casa donde puede haber violencia, delincuencia, o pueden tenerlo todo y faltarle el amor, la contención, la disposición de estar con ellos, ¿no? Es como que ya hoy en día necesita más esa tarea de discipulado, ¿no? Sí. Que solamente decir, bueno, acepto a Cristo en mi corazón y... Sí, sí, y aceptar a Jesús es una oración que hacemos, pero no se acaba todo. No, ahí no termina, ahí empieza, ahí empieza todo. Sí. Pero hoy también convengamos que hay más desafíos también, hay más competidores, que bueno, que está por ejemplo Andreita, pero después el niño va a su casa y tiene al Pepo, a todos los que ve en YouTube o en TikTok o lo que sea, que también compiten ahí. Y ¿cómo has evolucionado en eso con respecto a la tecnología? Bueno, ahí estoy transitando el desafío. Bueno, hace muchos años empezamos el canal de YouTube. Ahora estoy transitando el tema de Instagram y tratando de trabajar también con TikTok. Y claro, el desafío ha sido y es todavía no solamente preparar un mensaje que sea comprensible para el niño, sino reducir los tiempos en el que yo te transmito ese mensaje. Claro. Creo que la otra vez lo hablamos. En un minuto ya tenés que... Claro, un mensaje
con la elaboración, el desarrollo de la historia, y puede llevar 30, 45 minutos. Hoy en las redes yo no tengo 30 minutos, en lo inmediato no tengo 30 minutos, los perdés a los chicos. Sí, está bien, aunque en determinados eventos, en determinados lugares, el mensaje puede andar alrededor de los 25, 35 minutos. Ay, cómo los atrapo en los 3 minutos que me da TikTok, pero además no solamente capto la atención, sino que dejo algo en su corazón, ¿no? Algo de contenido, algo que sea mucho más que solo hacerlos reír, que los haga reír, que los haga pensar y que les toque y que le transforme el espíritu. Exactamente. Y entonces, caminamos en ese desafío. Ayuda mucho la tecnología. He empezado a transitar esto de mensajes con experimentos, mensajes interactuando con la pantalla. Es muy importante en los eventos el tema de la alabanza, la adoración, el ritmo, los colores en las pantallas, un montón de aspectos que atrapen al niño. ¿Y qué pensás en sí, en lo personal, de las redes sociales hoy en día? Creo que son sumamente necesarias hoy para poder cumplir el mandato de Cristo. Él nos pidió que fuéramos hasta lo último de la tierra. Y las redes están atravesando fronteras, límites aún geográficos, que muchos misioneros todavía no logran atravesar. Muy bueno. Aún en los lugares donde está restringido el mensaje del Evangelio, las redes sociales están llegando y no se pueden detener. Nadie puede, hoy mientras grabamos esto, no tenemos idea hasta dónde puede llegar este programa, cuántas personas lo pueden ver y de cuántos lugares diferentes. Cuando yo grababa los DVD de las historias, las aventuras de Andreita, tengo reportes de países que jamás estuve personalmente, ni hubiera imaginado, aún por la barrera idiomática, que Andreita pueda llegar, porque alguien lo envió por correo postal a los hijos de unos misioneros, y hasta me ha pasado tener el testimonio de videos de hijos de misioneros traduciendo a sus amiguitos. Tremendo. Lo que están viendo, el video que estaban viendo en la tele. Tremendo, tremendo. Bueno, eso es un trabajo de años, ¿no? Y hoy, con respecto a las redes, no, sinceramente no hay mucho contenido cristiano para niños. No sé si te has puesto a analizar eso, ¿qué pensás cómo incentivás a ese público o a esas personas que tienen un llamado, ¿no?, específico para los niños? ¿Qué les dirías? Bueno, mira, gracias a Dios, uno de los aspectos positivos de la pandemia fue que nos sacudió como iglesia a todos y nos obligó a entender que necesitábamos aprender a manejar esto: cámara, luces, audio, y nos fue desafiando a la excelencia. Entonces, conozco gente que con mínimos recursos tuvo que ingeniársela para seguir dando la escuela bíblica a los niños, seguir llegando a esos niños que ya no podían venir a la iglesia, a la plaza, a la calle para recibir la hora feliz, y la necesidad de decir, tengo que llegar a ese nene que está en la casa. Entonces, bueno, de las pruebas y errores, de chueco, malo, torcido, hubo que hacerlo. Claro. Y bueno, se vio de todo, pero fue un impulso en el que muchos, apenas terminó la pandemia, guardaron todo. Claro. Las cámaras que ya están juntando polvo. Apagaron las cámaras. Pero otros se dieron cuenta del potencial que había
y han trabajado para seguir creciendo en excelencia, en calidad de imagen, en lo visual, en el contenido, en la música. Yo creo que uno no tiene que imitar, sino que inspirarse y pedirle a Dios el diseño que tiene para el ministerio que te dio y comenzar a transitar el camino del descubrimiento con Dios, ¿no? Bueno, Señor, a ver, ¿por dónde voy? ¿Cómo hago esto? A ver, ¿cómo lo hacen los otros? No para copiar, sino para inspirarme, para tomar ejemplo. ¿Qué hay en las redes sociales que yo pueda decir, esto es lo que a los chicos les gusta, en ritmo, bueno, voy a inspirarme en esto, no lo voy a copiar, me voy a inspirar y voy a tomar los parámetros de qué es lo que están consumiendo los niños y lo voy a adaptar conforme al mensaje que yo tengo que dar. Muy bueno. No sé si... Sí, muy bueno. Sí, es adaptarse a las formas que que los niños puedan entender, que puedan comprender y que puedan ser transformados, ¿no? Que esa es la idea, a través de todos estos años que resaltás que esto es lo más importante hoy en día, que solamente escuchar Cristo te ama. Sí, y no perder de vista, porque lo que yo veo que a veces en las redes pasa, es que por la demanda de la red, en la que todos los días vos tenés que subir contenido, esa presión de que todos los días algo tiene que pasar en tu Instagram, en tu canal de YouTube o en, Facebook, ya quedó en el tiempo, esa presión de todos los días a veces te hace perder de vista el propósito principal, el objetivo central. ¿Cuál es? Comunicar el Evangelio. Entonces, en pos de todos los días que alguien me vea hacer algo, se diluye el objetivo en un contenido que está todo bien, pero no comunico. Se nota que lo hiciste por hacer. Y hasta perdés la gracia, entras en el riesgo de herir, porque sobre todo los que hacemos humor, el humor más puro, es difícil hacer humor. El humor más puro es el que provoca que la gente se ría de la realidad, riéndose de sí mismo, pero sin ser burlado. O sea, es muy fácil que yo me burle de otro y provoque la risa de la gente, pero ese del que yo me estoy burlando no se ríe. Claro. Y no sabes qué tiene, no sabes qué vive también. Tal cual. El verdadero humor no es el que surge de la burla del otro, sino el que hace que todos nos riamos de cosas que tenemos en común. Siempre mi profesora de teatro decía, el mejor humor es el que la persona se siente expuesta a su realidad. Por ejemplo, cuando yo, no porque yo sea el ejemplo, pero cuando hago chistes sobre las madres, sí. ¿No? Vení para acá. ¿A dónde vas? Vení que te estoy hablando. Escúchame. No me contestes. Decime. ¿Qué madre no se siente identificada? Claro. Yo también digo lo mismo. Pero yo no me estoy burlando de la madre. Estoy mostrando algo que termina resultando gracioso. Pero en definitiva es serio. Y nos reímos todos. Bueno. Hoy el riesgo y el problema a veces en ciertas redes y con determinadas personas es que terminamos burlándonos y riéndonos de alguien. Claro, que no es la intención ni nada. Hoy se malentiende todo también y bueno, hay que cuidarse por ahí en esas cosas. Sí, porque perdimos el objetivo. Si yo, en mi manera de ver, ¿no? Si yo solamente tengo 3 minutos para hacer un video, en esto yo no sé si la persona que lo está viendo, después que termine de verlo, va a ser así y nunca más va a ver un video mío, o va a ser así, va a entrar a mi canal, a mi Instagram, a mi red,
me va a seguir y va a seguir consumiendo. Entonces, yo solo tengo 3 minutos para que por única vez el Evangelio le sea presentado a una persona. Muy bueno. La persona de Cristo le sea presentado a una persona. Porque mi verdadera intención tiene que ser hacer seguidores de Cristo, no de mí. Muy bueno. No Si enredarnos en las redes. Si los 20.000, 30.000, 40.000 seguidores que conquistamos en las redes me siguen a mí, pero no a Cristo, estoy en un problema. Muy bueno, muy bueno. Y qué desafío también para todos, no solamente para el público de niños, pero también Andreita se ha ganado el corazón de adultos, de muchos adultos y bueno, hasta muchos adultos nos enganchamos, estamos expectantes como niños a la prédica, e incluso muchas prédicas no han volado la cabeza. Y te quería preguntar esto, ¿cómo lidias con los padres hoy en día? ¿Cómo ves a los padres hoy? Que bueno, es un poco desde el punto de vista de tantos años, ¿no? Mira, un problema serio que estamos teniendo y nos pasó hace muy poquito es que ya ni lidiamos con los padres, no le vemos la cara. Mira. No están. Hace poquito estuve en San Juan con una iglesia amiga, tuvimos un evento al que asistieron 1.200, 1.300 niños. Oh. Un altísimo porcentaje de esos niños no van a iglesia. El evento comenzó a las 5 de la tarde, empezó 4 de la tarde, finalizó a las 6, inmediatamente después comenzó la campaña para los adultos. Alrededor de las 12 de la noche, cuando ya todo había terminado, habíamos comido algo en la iglesia, nos estábamos por ir, uno de los colaboradores viene y le dice al pastor: tenemos un problema. Hay un grupo de 20 niños que no tienen cómo volverse a la casa. Wow. ¿Cómo? Le dice el pastor. ¿Y con quién vinieron? ¿Quién los trajo? No, vinieron solos, hay 2 mujeres con ellos, pero... y viven lejos y a esta hora no pasa el colectivo y el pastor con un grupo de personas de la iglesia los subieron a sus autos y los llevaron a un barrio muy lejos. Y el otro día el pastor estaba como en shock. Él es padre, tiene 4 hijos, y él me decía: yo no te puedo creer que son las 12 de la noche, los chicos están re lejos de la casa, los padres... Totalmente ausente. Y no es que esas 2 mujeres eran maestras de la escuela bíblica, eran de la iglesia. Eran 2 mujeres del barrio que se llevaron a sus hijos y se le engancharon, se prendieron un montón de otros chicos y como les habían dicho que regalaban útiles para empezar las clases, fueron a buscar sus útiles. Eso te muestra un poquito del panorama de qué pasa con los padres. La ausencia de papá, mamá en casa, la ausencia de límites, la ausencia de referentes, de modelos, la falta de control. ¿A dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo a las 12 de la noche? No estamos hablando de adolescentes de 16, 17 años, estamos hablando de niños en un promedio entre los 8 y los 12 años. Qué bueno. Y también lidiamos con papás dentro de la iglesia que piensan que todo el trabajo es de la iglesia y en su defecto de la escuela cristiana. No, va a la iglesia, va a la escuela cristiana, ya está. Y el tiempo que pasan dentro de casa es infinitamente superior al que pasan en la escuela y al que van a la iglesia. Tal cual. Y en casa, eso que en la iglesia y en la escuela le dicen al niño que es lo mejor para su vida, y la manera de vivir de alguien que dice creer en Jesús dentro de las 4 paredes de casa, no es lo que se vive. Exactamente. ¿No? Entonces, hoy
es un gran desafío trabajar con la niñez. ¿Y qué consejo le darías a aquellos padres en ese sentido para cuidar más a sus hijos? Bueno, perdón, porque yo soy muy frontal para decir las cosas. El mejor consejo o el único que se me ocurre es que se hagan cargo. Cuando todo termine, cuando lleguemos a la presencia del Padre, antes de pedirnos cuenta por nuestros ministerios, nuestra manera de vivir, ¿no? Creo que Él nos va a pedir, les va a pedir cuenta a los padres sobre sus hijos. Te presté un hijo, te presté 2, te presté 3. ¿Qué hiciste con ellos? Hay que hacerse cargo. Hay que tomar conciencia de que el rol es sumamente importante y es clave para el desarrollo integral de la vida del niño. Aprendemos a ser parte de una sociedad, primero dentro de una pequeña sociedad que es la familia. En educación o en pedagogía se habla de la socialización primaria y la socialización secundaria. Aprendemos a interrelacionarnos con el mundo y con las demás personas dentro de casa. Exactamente. Dentro de casa. Después, en la escuela, en la iglesia, en el club, en la canchita, dentro de casa. Claro. Todos los valores salen de ahí. Y a veces conozco padres que han hecho las cosas bien y algo pasó, algo les pasó mal, algo salió mal, no porque necesariamente ellos hayan hecho las cosas mal, pero en la gran mayoría la estadística dice que si haces las cosas bien, te va a ir bien. Exactamente. Y con respecto a esto de la exposición, también hablamos en otra sección con una sexóloga que los chicos están muy expuestos a temprana edad hoy a la pornografía, ¿no? ¿Esto es algo que lo has notado durante algunas prédicas, durante algunos encuentros? Sí. ¿Qué pensás de eso? Sí, es impresionante cómo ha bajado la edad de consumo de pornografía. Te puedo decir que hemos estado en campamentos y en actividades ministrando en la que niños aún de 7 años han confesado que han consumido, que han visto pornografía, que no pueden borrar esas imágenes de su cabeza. 7 años. 7 años. Wow. O víctimas de grooming, bueno, todas las maneras en las que se manifiesta esta problemática. Sí. Wow. Porque están a un clic de distancia. Este puede ser un elemento sumamente útil, pero también un arma. Muy peligroso. Es un arma en la mano de los niños. Yo creo que los padres deberían comprender el valor, el peso de el teléfono celular, la tablet o la computadora en las manos de sus hijos. Hoy hay muchas maneras de ejercer el control parental. Cuando yo era chica, mi mamá, cada vez que llegaba a la escuela, ¿qué hacía? Me revisaba los cuadernos. Y mi cuaderno no era algo privado. Claro. No, mamá, no me mires el cuaderno porque es privado. No me revises la mochila porque es privada. A ver si hiciste la tarea. El diario íntimo de mi época. Le ponías candado, ¿sabes lo que te duraba el candado? No le duraba nada. Es un atropello a la vida privada, a la intimidad. Un niño no tiene vida privada, no tiene intimidad. Bueno, esto un poco de lo que venís diciendo, que de los padres ausentes. Entonces también pasa esto de que, bueno, no, quiero un poco de silencio en casa, le doy el celu. O bueno, quiero que mi hijo se calle, le doy el celu. Y es como vos decís, le está dando capaz un arma que hoy en día está en un jueguito, hay un anuncio que... Es que es una fracción de segundo en la que se activan. Y los algoritmos están preparados precisamente para activarse en cualquier momento, en cualquier lugar. No discrimina la edad de los ojos que están mirando la pantalla. Y a veces, hasta intencionalmente, se busca al público infantil para quedar preso de esta situación. La pornografía, cuando yo era chica,
era una revista en una bolsa negra, en la que con vergüenza y a escondidas alguien en el kiosco de revista compraba. Mira. En una bolsa negra. Nunca estaba a la vista de nadie. En la última etapa de los famosos kioscos de revista, la pornografía, las tapas de revistas de pornografía, estaban expuestas a la vista de todos. Y fíjate, yo aprendí de una persona amiga cómo se diseñan las vidrieras, ¿no? A la altura de la mirada del público que consume el producto. Sí. ¿Sí? Por eso en muchos kioscos todo lo que son golosinas, la figurita, todo aquello que es impulsivo y de está todo adelante. Está adelante, donde a la altura de la mirada de los niños. Claro. ¿Y a dónde ponen, por ejemplo, los cigarrillos? Todo arriba. Arriba. Siempre está arriba, a la altura de la mirada de los adultos, que es el público, o del adolescente o del joven a la altura que ellos miran. Bueno, en los kioscos de revista, el último tiempo, las revistas de pornografía, ya que en sus tapas te dan una pequeña muestra de lo que hay dentro, estaban posicionadas a la altura de la mirada de un niño o de un preadolescente. Tremendo, tremendo. Entonces, hoy, sin supervisión, esta es un arma de destrucción. Exactamente. Muy bueno. Y hay que tener cuidado con eso, hay que tener un control. Bueno, hoy hay muchas aplicaciones, ¿no? que pueden poner candado en eso, a los anuncios y demás. O con simplemente controlar al nene, ¿no? A qué edad uno se le da el celular, a qué edad puede tener un celular. Yo me acuerdo que mi primer celular lo tuve a los 16, 17 años, tuve WhatsApp. Bueno, imagínate mi generación. A los 16 teníamos que ir a la casa de una vecina, que era la única que tenía teléfono en el barrio, Claro. para llamar a los compañeros del colegio cuando faltaba y que te pasen la tarea. Y, por ejemplo, si quisieras contar así un testimonio, porque has ministrado muchos niños, ¿hay alguno, no sé, uno o dos que quieras contar que te hayan marcado? Bueno, mira, vamos a ir por uno un poquito actual y en relación a esto que estamos hablando. Estuvimos en una ciudad hace un par de meses, en la que después de la reunión, después de haber ministrado muchos niños, orábamos por ellos. En el momento que estaba orando, me acerco a un niño y le pregunto, ¿qué quieres pedirle a Jesús? Se quedó derechito, durito y me dijo, nada. Bueno, oré para que Dios lo bendiga, para que... era un niño de la iglesia. Cuando termina la reunión, él se me acerca y me dice, mirando para todos lados, me dice, ¿te acuerdas que recién te dije que no quería pedirle nada a Jesús? Sí. Vuelve a mirar y me dice, hay algo que le quiero pedir a Jesús. Mira. Y le digo, bueno, contame. Y me dice, tengo problemas para dormirme a la noche. Veo cosas. Wow. Ajá. Y tengo pensamientos sucios. Un nene de 9 años. 9 años. Tengo pensamientos sucios. Ajá. ¿Tienes celular? Sí. Míaselo. ¿Es tuyo o de tus papás? Es mío. ¿Cuánto tiempo pasas con el celular? Se rió. Todo el tiempo. Claro. Ajá. ¿Vos querés que esto se detenga? ¿Verdaderamente estás dispuesto a que esto se detenga? Sí, y empezó a llorar. Mira. Él era el hijo de una persona en el liderazgo de esa iglesia. Wow. Entonces le dije, Tremendo. no necesitamos orar en este momento, porque el hecho de que vos vengas a contarme lo que te pasa,
Es respuesta a la oración que hicimos hace un ratito. Yo le pedí a Dios que te bendiga. Y la bendición de Dios trae libertad a nuestras vidas, ¿lo comprendes? ¿Sí? Ok. ¿De verdad querés que esto se detenga? Sí. Está tu mamá acá. Y empezó a mirar, Dios, me dice. Entonces hice la seña, la llamé a la mamá. Y le dije, mamá, necesitamos hacer algo. ¿Él tiene celular? Sí, me dijo la mamá. Perfecto. A partir de hoy, él te va a dar su celular y no lo va a tener con él. Y la madre abre grande los ojos. Y le digo, y él solamente va a tener acceso a su celular 1 hora por día. No a solas, no en su cuarto, bajo tu supervisión, donde vos estés y vas a estar controlando. Y lo miro y le digo, ¿estás dispuesto? Y empezó a llorar. Me dijo, sí. Tremendo. Y le dije, esta es una puerta Exactamente. que se abre. Y a través de cosas que mirás, a través de cosas que oís, se abre una puerta por la que el enemigo va tomando control de diferentes áreas de tu vida. Exactamente. No necesariamente el niño tiene que buscar la pornografía. La pornografía los busca ellos. Y ahora tengo que volver a esa ciudad, a esa misma iglesia, y quedamos que a la vuelta nos íbamos a sentar a charlar a ver cómo va. Para mí es un testimonio Tremendo. maravilloso de que él se haya animado. Algo sabía él que estaba haciendo mal. Eso... Y cuando le pregunté qué quería, no se sintió tranquilo de decirlo, porque alrededor estaban los líderes, y se sintió expuesto. Pero él entendió qué era lo que estaba provocando su malestar y qué era lo que necesitaba. Y confesó, y la confesión lo hizo libre, la confesión nos permitió ayudarlo. Bueno, hay muchísimos testimonios de lo que Dios está haciendo, niños que están siendo sanados. Encontrarme hoy con hombres y mujeres que fueron niños a los que ministramos en su niñez y hoy son padres. Wow. Eso es una de las cosas más hermosas que Dios me puede regalar. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios y gracias también por el servicio tantos años y ha sido inspiración, ¿no? Para muchos hoy. Pero esto me quedé pensando en esto que decís, en lo espiritual, en las puertas, ¿no? Acá siempre por ahí preguntamos a los invitados que obviamente cuando uno va sirviendo al Señor se va convirtiendo en un enemigo, ¿no? Más cuando es público, es expuesto y demás. No hace falta, me refiero a que cada vez más, pero ya del día uno que aceptamos a Cristo, somos enemigos. Pero, ¿te ha pasado has tenido así una guerra espiritual que vos has notado que era muy espiritual, que era muy obvio que era espiritual? Sí, cuando el Señor nos llamó a comenzar los campamentos, fue un proceso, fue un tiempo de mucha adversidad, de mucha lucha, de ver realmente moveres espirituales muy fuertes, aún durante los campamentos. Siempre recordamos con el equipo una vez que, bueno, teníamos el campamento marchando. El día antes de comenzar se hizo el conteo, por ejemplo, de todas las bandejas para servir la comida, bandejas, cubiertos, platos, vasos, para estar seguro que teníamos lo suficiente. Y sobraba, de acuerdo a la cantidad de niños inscriptos y adultos parte del equipo, sobraba. Empieza el campamento, la primer comida, faltaban. No, pero buscamos por todos lados. No puede faltar, si ayer sobraba, sí, pero nos faltan bandejas, nos faltan cubiertos. Mira. Bueno, después, ¿a dónde está tal cosa? Se trajo, no está. Wow. ¿A dónde está el aceite?
pero si se compró tanta cantidad de aceite. Y era Qué la bueno. presión de que a cada rato faltaba algo, a cada rato faltaba algo. Y eso de, hasta que nos encerramos en la habitación, 3 personas, y comenzamos a clamar, porque eso que faltaba nos retrasaba, nos demoraba, pero también algunas cosas nos generaban gastos Claro, imprevistos, imprevisto, sí. de salir a comprar aceite en el último momento cuando el aceite se había comprado. Claro. Y nos tiramos al piso y empezamos a clamar y a reclamarle al Señor que lo que estaba apareciera. Y que aunque lo que no estaba, Claro, tal cual. si algo nosotros no habíamos previsto que apareciera, ¿sabes qué? Terminamos de orar y golpearon la puerta para decir, che, encontramos la bandeja. No, qué va. Vos sabés que Gloria a Dios. aparecieron. Qué Así, Gloria a Dios. milagros de multiplicación y de provisión, hemos visto tantos y de manera tan maravillosa y tan indudable que fue un milagro. Qué locura. A Gloria mí a no Dios. me preocupa mucho la lucha espiritual. Mm, Al contrario, soy de los que piensan que si no hay lucha, me tengo que empezar a preocupar. claro. Porque Muy bueno. si no le estamos generando molestias al reino de las tinieblas, como para que se active en contra de la tarea que hacemos, ahí yo me preocupo. No somos amenaza. No somos amenaza. Y también la lucha espiritual es la oportunidad de reconocer y darnos cuenta lo pequeños que somos, pero lo Claro. grande que es nuestro Dios. Amén. Muy bueno, muy bueno. Y hay un momento, Andreita, que has dicho o te has preguntado, háblame Dios. Sí, muchas veces. El más significativo en mi recuerdo, el más desesperado, la primera oportunidad que tuve de ser parte de una de las campañas de Luis Palau en Argentina. Yo tenía 23, 24 años. Me habían invitado a Puerto Madryn. Llegué 2 semanas antes de la campaña y recorrimos en Puerto Madryn y todas las ciudades alrededor las horas felices, las actividades con niños de la mayoría de las iglesias, preparando, invitando, convocando al gran festival en el que a los niños como a los adultos les iba a traer la palabra el doctor Luis Palau. Sí. El día del festival yo tenía un miedo, Unos nervios. unos nervios, un susto. La tarea asignada para mí era nada más y nada menos que Andreita presentaba al tío Luis, al doctor Palau, y le daba el pie, la introducción, para que él comience el mensaje del Evangelio. Había recibido tantas instrucciones, un libreto que tenía que repetir exacto. Yo tenía que cantar con los niños una canción que habíamos enseñado en toda la previa, y luego yo no te puedo explicar los nervios, la expectativa de la gente, cuántos chicos iban a ir, qué iba a pasar, se esperaban colectivos. Me levanté a las 5 de la mañana y estaba alojándome en la casa de unos pastores a 10 cuadras de la playa. Mira. Imagínate, en esa oportunidad yo conocí el mar por primera vez. Mira. Yo no conocía el mar. Es que el Evangelio me ha hecho conocer tantas cosas. Dios ha sido tan bueno conmigo. Y para mí el mar era como wow. Entonces me levanté a las 5 de la mañana y me fui en una bicicleta a la playa. Y me senté al frente del mar en semejante inmensidad a llorar. Tremendo. Quería orar y lo único que podía hacer era llorar. Estaba muerta de miedo. Yo me quería ir, me quería volver a Córdoba. Y me senté, yo siempre me siento básicamente como estoy sentada ahora, y la Biblia en mis rodillas, y lloré, oré, Señor, tengo miedo, Señor.
¿qué voy a hacer, Señor? Y si lo hago mal, Señor, y esto, y Señor, y lo otro. Hasta que de repente yo escuché una voz audible. Wow. Tremendo. Escuché una voz que me dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Amén. Fue un susto, Amén. pero a la vez algo tan grande y tan maravilloso. Yo no sé si alguien de los que nos está mirando va a pensar, yo escuché una voz audible. Gloria a Fue Dios. la primera vez en mi vida que yo escuché la voz de Dios audible. Amén. Y de temor y de reverencia y de asombro yo bajé la cabeza. Cuando bajé la cabeza, la Biblia que había estado abierta en mis rodillas desde que me senté, en medio de la brisa de la playa, del viento del sur, estaba como pegada en ese pasaje bíblico Wow, no. Tremendo. al que yo tenía marcado. Tremendo, tremendo. Me levanté, Tremendo. me sequé las lágrimas, dije, listo, Gloria a agarré Dios. la bicicleta. Chau los nervios. Ya está. Y ese día, cuando fue el festival en la mañana, presento al doctor Palau y yo me tenía que ir y él no me deja ir. Wow. Él dice, ¿sabes, Bueno. Andreita? Escuchando la canción que le enseñaste a los chicos, se cambió lo que yo le quería compartir a los chicos. La canción era la canción del hombrecito chueco. Era un hombrecito chueco que vivía en una casa chueca, caminaba por un camino chueco y vivía una vida chueca. Pero un día el hombrecito chueco, la Biblia encontró y todo lo que era chueco, Jesús lo transformó. Y de esa letra, él bajó el mensaje y fue la primera vez en mi vida que yo vi una multitud de niños viniendo a los pies de Cristo. Wow. Tremendo. Tremendo. Y para mí fue tremendo. Vi la gloria de Dios. Tremendo, tremendo. Qué buen testimonio. La verdad que qué buena historia y a mí me encanta poder escuchar esto y bueno, Andreita, como para ir cerrando, ¿no? ¿Hay algo que le quisieras decir al público, a los padres, a aquellos niños que por ahí dudo que lo vean, pero bueno, si lo ven? En realidad quiero aprovechar, como pocas veces, la oportunidad de hablarle a jóvenes y a adultos, también, ¿por qué no, a adolescentes que quizás están dando sus primeros pasos en esto de servir a Dios? Y inspirarlos y animarlos a aceptar el desafío. El servicio a Dios requiere de renuncia. El precio más alto ya lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Exactamente. Por ahí hay quienes dicen que ese es todo el precio que se paga. Estoy convencida de que no es así. Hay otro precio, hay otra parte que nos toca a nosotros, que es la de la renuncia, la de poner primero la voluntad de Dios y por sobre nuestra voluntad, nuestros deseos. Muchas veces, en lo personal, yo puedo reconocer que soy muy dispersa y ha requerido que si yo predicaba un domingo en la mañana y el sábado a la noche me tenga que quedar en casa, orando, preparando el mensaje, descansando bien, para estar enfocada y para estar despejada y con las fuerzas renovadas la mañana siguiente. Antes de estar tiempo completo en el ministerio, también trabajaba secularmente. Y muchas veces iba al trabajo con el bolsito, me subía al colectivo, viajaba toda la noche, llegaba, predicaba el sábado, predicaba el domingo a la noche pegaba la vuelta y volvía al trabajo con el bolsito que me había ido el viernes. Y volvía cansada y volvía con ganas de irme a dormir en mi casa, como cualquiera. Pero eso construyó el ministerio. Eso construyó y probó mi obediencia a Dios, mi llamado.
No es fácil, no es un camino de flores ni color de rosa, pero es la aventura más maravillosa que podemos vivir en nuestra vida. Yo tuve un pastor que tenía como frase lema: el cristiano que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces animarte y desafiarte a que lo tomes en serio, lo que sea que quieras hacer para el Señor, lo tomes en serio. A estar siempre bajo la cobertura de un pastor al que le puedas rendir cuentas. Por más tiempo que pase, rendir cuentas, abrir el corazón a una autoridad espiritual es bueno, es necesario. Ser parte de una iglesia local. Yo puedo viajar por toda la Argentina o aún por países fuera de Argentina, pero yo vuelvo a mi iglesia local. Exactamente. Vuelvo a casa. En casa me conocen, en casa no soy Andreita, soy Andrea. En casa puedo pasar al altar a llorar, cualquiera sea el mensaje, hable de lo que hable. Quizás en otros lugares me toca ser la que ministra desde el altar, pero en casa yo soy la que puede pasar al altar y quebrantarse. Y sin pensar, sin importarme, ay, ¿qué va a decir la gente? Yo la que predico, estoy en el altar llorando. Es fundamental, es totalmente necesario prepararse, instruirse, capacitarse, conocer la Biblia, por sobre todas las cosas, pero después adquirir herramientas de formación que nos hagan cada vez más excelentes en la tarea que hacemos, porque Dios se merece lo mejor. Exactamente. Entonces, animarte a hacer las cosas para Dios con excelencia y a permanecer. Hablábamos recién, atravesé muchas pruebas en lo personal, y a veces predicando el evangelio veía que muchos se convertían y en mi casa no pasaba nada. Hasta que uno de mis pastores un día me dijo: Andrea, cuando vas a un lugar y la gente acepta a Cristo, no es por mérito tuyo tampoco. Exactamente. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Vos sos un canal, vos sos un instrumento. El que hace la obra es Dios. Y muchas veces volvía a casa del cielo al infierno. Y creerle a Dios en sus promesas. Y que sin importar lo que estemos viviendo, Dios, el que nos llamó, es fiel. Amén. Es fiel. Y mientras nos ocupamos de sus cosas, Él se ocupa de las nuestras. Amén. Andreita, desde acá de la familia Renacer te honramos. Gracias. Te queremos mucho. Personalmente yo también. Estuve un poco nervioso, pero bueno, pasa que bueno, te admiramos mucho, Gracias. la verdad, tantos años de servicio. Sos, como te digo, una heroína para muchos niños y también para adultos. Así que bueno, espero que el Señor te siga siempre usando, bendiciendo y gracias por esta charla. Y a vos, muchas gracias también por acompañarnos en esta sección. Nos vemos la próxima.